La semana pasada hemos hablado de desarrollo de un país, ¿no? Y dentro de las características que tiene el Perú para lograr su desarrollo, ¿no? Había que conocer sus necesidades. Fue una de las premisas con la que yo empecé mi clase. Entonces, en los colegios justamente se toca como competencia el que ustedes identifiquen las características de nuestro territorio, la megadiversidad que en algún momento hemos conversado, los factores que caracterizan el cambio climático, las características geográficas, o justamente esa megadiversidad, ¿no? Hablamos de la presencia de la cordillera de los Andes, hemos hablado sobre la presencia de dos corrientes marinas, una que viene del norte, que es caliente, una que viene del sur, que es fría. Hemos hablado sobre estos, estas corrientes también de aire, ¿no? Y finalmente aquí lo que se quiere es justamente hablar sobre lo que necesita el Perú para lograr ese desarrollo equitativo, ese desarrollo económico, ¿no? Vamos a ver qué necesita, en qué se basa el desarrollo. Marcelo, la parte de arriba, la parte azulita. El desarrollo económico de nuestro país depende del afianzamiento de la infraestructura vial, de la manifestación del acceso al conocimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos procesos aún están siendo implementados en nuestro país. Ajá. ¿Cuál es la idea principal de ese párrafo que debo subrayar, Marcelo? Nuestro desarrollo, ¿cómo se llama? Se afianza la infraestructura vial, Repite, por favor, tu idea. que sería, depende del afianzamiento de la infraestructura vial ¿Qué cosa depende del financiamiento de la infraestructura vial? en el desarrollo económico de nuestro país. El desarrollo económico depende del afianzamiento de la infraestructura vial. ¿A qué se refiere con afianzamiento? ¿Tú entiendes esa palabra o Mm, solamente la estás repitiendo? como que se sostiene o algo así. O sea, El desarrollo, tú dices que una idea de esto, nada más, eso es lo que nos quiere decir en ese párrafo. ¿Eso es lo principal? ¿Mm? No hay más. A ver, vuélvelo a leer, Marcelo, el párrafo. el desarrollo económico de nuestro país depende del afianzamiento de la infraestructura vial, de la masificación del acceso al conocimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos procesos aún están siendo implementados en nuestro país. Ujú. Ya, ahora a ver, dime, ¿cuál es la idea que nos quieren decir en ese párrafo? ¿Cuál es la idea principal que vamos a subrayar? ¿De qué nos están hablando, hijo? De que van a implementar estos procesos en nuestro país. Ya, que se están implementando, que todavía no está totalmente desarrollado estos procesos. ¿Pero de qué procesos habla? ¿De qué cosa está hablando, hijo? de la, de la tecnología y la información y la comunicación. De la implementación de las tecnologías de las comunicaciones. ¿Nada más? ¿De eso está hablando?
No, de que esos factores se están implementando en nuestro país. No entiendo. Repite, ¿cómo? Que esos factores están implementando en nuestro país ¿Para qué? para mejorarle al desarrollo económico del Perú. Ya. Ha sido de atrás para adelante, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pero ya llegaste, Marcelo, ¿no? ¿Cuál es la idea de este párrafo, Marcelo, sin miedo? ¿No? Es que el desarrollo económico depende de dos cosas en nuestro país, ¿no? Del afianzamiento de la infraestructura vial y del desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ahora yo pregunto, ojo, que van a hacer un trabajo después. Por eso es que estoy subrayando las ideas acá y las estoy conversando, ¿no? El desarrollo económico de nuestro país depende de dos cosas. La primera es del desarrollo de la infraestructura vial. ¿Qué significa afianzamiento? Afianzar es que sea algo sólido, ¿no? Cuando tú conoces a una pareja, ¿no? Y automáticamente quieres casarte, los padres te dicen, pero tienes que afianzar tu relación. ¿Cómo te vas a casar tan pronto? Es lo primero que te van a decir tus papás. Entonces, ¿qué significa afianzar algo que sea más sólido, más concreto, más fuerte? Por eso te preguntaba yo, Marcelo, ¿me estás repitiendo la palabra o estás entendiendo? Porque acá nos piden, Macarena, el afianzamiento de la infraestructura vial. ¿Por qué? ¿Por qué te piden el afianzamiento, Luca? ¿Cómo es actualmente nuestra infraestructura vial? Desestructurada. Claro, es débil, no es sólida, no es buena. Por eso es que dice el afianzamiento de la infraestructura vial. Porque nuestra infraestructura vial, nuestras redes viales, lamentablemente no son parejas, no son equitativas, no están bien construidas, están incompletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras se están destruyendo. Eso por un lado. Y por otro lado nos hablan de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? ¿Qué significa la masificación del acceso? A ver, Patrick, ya voy a dejar a Marcelo. Masificación del acceso. ¿Cómo interpretas esa palabra? Porque yo no puedo entender algo que no interpreto. Aquí estamos hablando del desarrollo económico del Perú. Por un lado, es el afianzamiento de las redes viales. Listo, eso ya lo expliqué. Ahora, por otro lado, dice la masificación al acceso a las tecnologías o masificación del acceso de las tecnologías. ¿Qué significará masificación del acceso a las tecnologías? A ver, ¿a qué te suena? Masificar. ¿Qué significa masificar, hijo? Eso quiero que me expliques. Explícame Que, la expresión que están usando acá, la masificación del acceso a las tecnologías. ¿Qué me están queriendo decir con esa expresión? como llenar un grupo. ¿Llenar un grupo de qué? ¿Para qué? No te entiendo. Alumno de quinto año de secundaria, explíqueme su idea porque no lo entiendo. Piensa, no te estoy apurando. Pero contésteme como quinto año, no me contestes como 5 años inicial. ¿Qué es lo que crees tú? ¿A qué te suena? Masificación del acceso a las tecnologías. ¿Qué significará eso?
Por ahí dijiste tú masificar. ¿Ya? ¿Qué cosa es masificar? Te pregunté. Y en algún momento yo les he hablado de esa palabra. Cuando hemos hablado de la Dar creación. así, Dime, aumentar el número de personas así, termina la idea. a algún lugar o servicio. Patrick, la expresión es masificación del acceso a las tecnologías. Entonces, Masificar ah, aumentar el, el, ¿qué? el acceso a las tecnologías. Eso pues, hijo. ¿Qué significa eso? Que más gente pueda acceder a las tecnologías, que tenga acceso a las tecnologías. En otras palabras, ¿de qué te están hablando? De que todos tengan internet. De eso te están hablando. Pero hay gente acá en el Perú que no tiene ni luz. Hay gente acá en el Perú que no tiene agua. Hay gente acá que no tiene desagüe. Hay gente acá que no tiene un techo. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que tenga acceso al internet? Si es un servicio caro. El internet en el Perú y en muchos países latinoamericanos es caro. Y es el peor servicio que tenemos. Porque agua no nos falta a los que pagamos. Luz tampoco nos falta a los que pagamos. Ahora, los pobres que no tienen ni siquiera instalación, bueno, ¿qué podemos decir? ¿No? Pero los que pagamos agua y luz en zonas urbanas, no nos falta el agua de luz. Pero el internet lo pagamos y nos falta. Es el colmo. Pero eso es lo que permite el Estado, pues. Porque el Estado le permite a las empresas de internet que nos den un servicio pésimo y que nos cobren una barbaridad. Bueno, dejando este primer párrafo analizado y claro, ¿no? Ya saben, ¿eh? Para alcanzar el desarrollo económico del Perú son dos cosas. La masificación al acceso a las tecnologías y por otro lado, el afianzamiento de la red vial o de la infraestructura vial. Vamos entonces a desmenuzar estas dos ideas para que después ustedes hagan su organizador visual. Comunicaciones e integración del territorio, dice. ¿A qué se referirá? Vamos con una primera lectura de toda esta parte de aquí, por favor, Sebastián Valdés. Un territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica del mercado interno, no solo por el transporte más fluido de productos, sino también por el mayor flujo de personas. Además, tiene una repercusión directa de la identidad nacional. Pues sí, cada vez nos sentimos más cerca unos de otros, es lógico suponer que cada vez nos conocemos más. Siglo XX hubo grandes avances en materia de comunicaciones, pues acortaron las distancias y la duración de los viajes y mejoró la comodidad y la seguridad de los medios de transporte como automóvil y creció el tráfico comercial. Ah, las telecomunicaciones también han experimentado profundas transformaciones relacionadas con el empleo de las señales digitales que mejoran la calidad de video o audio.
que facilita su utilización por parte de los usuarios. Por ejemplo, la función de los servicios de Internet o telefónica móvil. Estos adelantados generación de la aparición de la denominada sociedad de la información. Ya. Patrick, por favor, una segunda lectura. El territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica del mercado interno, no solo por el transporte más fluido de productos, sino también por el flujo de personas. Además, tiene repercusión directa de la identidad nacional, pues si cada vez nos sentimos más cerca unos de otros, es lógico suponer que cada vez nos conoceremos más. En el siglo XX hubo grandes avances en materia de comunicaciones y la duración de los viajes. Mejoró la comodidad y seguridad de los medios de transporte como el automóvil y creció el tráfico comercial. Las telecomunicaciones también han experimentado profundas transformaciones relacionadas con el empleo de las digitales que mejoran la calidad de video y audio, nuevas aplicaciones que facilitan su utilización por parte de los usuarios, por ejemplo, Internet y telefonía móvil. Estos adelantos generaron la aparición de la denominada sociedad de la información. No quiero, un ratito. Estoy conectando mi... Ahora sí creo. A ver, vamos a analizar ahora. Contigo, Patrick. ¿Sí me escuchan bien ustedes, no? Vamos a analizar contigo. Dice, comunicaciones e integración del territorio. Un territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica del mercado interno, no solo por el transporte más fluido de productos, sino también por el mayor flujo de personas. Además, tiene una repercusión directa en la identidad nacional, pues si cada vez nos sentimos más cerca unos de otros, es lógico suponer que cada vez nos conoceremos más. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo pequeño, Patrick? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Integración del territorio, dice. Comunicaciones e integración del territorio es el título de todo este conjunto de párrafos. Para ti, ¿cuál es la idea que resaltar en ese párrafo pequeño? Un territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica del mercado interno. ¿Ya crees que esa es la única idea principal, que eso es nada más? El territorio más integrado, un territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica del mercado interno. Y tiene una repercusión directa en la identidad nacional. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces acá nos están hablando de que si yo tengo un país o si tengo un territorio con buenas redes, ¿no? Yo voy a tener un país más integrado. Las redes me van a permitir, Macarena, trasladar mis productos y trasladarme a mí como persona, ¿cierto? Porque ¿qué hago yo en las carreteras? En las carreteras traslado productos y dos, se trasladan personas de un lado a otro. Y eso es importante. Tener acceso a un lugar es importante porque me va a permitir conocerlo. Entonces, lo que yo destacaría acá, muy bien, Patrick, es que un territorio más integrado contribuye a incrementar la dinámica de un mercado interno, ¿no? Y ahí hay dos ideas, ¿no?
Uno por la fluidez de productos y otro por el flujo de personas. Además dice que tiene una repercusión directa con la identidad nacional, ¿no? Porque nos sentimos cercas unos con otros y nos conocemos más. Punto. Segundo párrafo, Patrick. Dice, en el siglo XX hubo grandes avances en materia de comunicaciones. Se acortaron las distancias y la duración de los viajes. Mejoró la comodidad y seguridad de los medios de transporte, como el automóvil, y creció el tráfico comercial, ¿no? Entonces, acá solamente están hablando de que en el siglo XX, pues, el Perú tuvo un avance, sí, porque ustedes saben de que el Perú, pues, hasta el siglo XX no tenía grandes carreteras, ¿no? Teníamos, en el siglo XIX habíamos adquirido unos ferrocarriles, pero para el siglo XX no servían. Entonces, así que en el siglo XX se tuvo que construir, ¿no?, ciertas redes viales, ¿no? Como por ejemplo la Panamericana, no se construyó en el siglo XX. Así que en los avances que tenemos, o los poquitos avances que tenemos, han sido adquiridos en el siglo XX. ¿Ok? Último párrafo. Dice, las telecomunicaciones también han experimentado profundas transformaciones relacionadas con el empleo de las señales digitales, que mejoran la calidad de video y audio, y nuevas aplicaciones que facilitan su utilización por parte de los usuarios. Por ejemplo, la difusión de los servicios de Internet, telefonía móvil, ¿no? Estos adelantos generaron la aparición de las denominadas sociedad de la información. ¿Qué destacarías acá, Patrick? Porque una cosa es hablar de la comunicación, ¿no?, vial, y otra cosa es hablar de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han experimentado profundas transformaciones. ¿Ya? ¿Qué más subrayarías? ¿A qué transformaciones se refiere? A nuevas aplicaciones que facilitan su Ajá, nuevas utilización. aplicaciones, señales digitales, ajá, exactamente, ¿no? Que dan un mejor servicio, ¿cierto? O facilita su utilización. Muy bien, Patrick. Y finalmente esto ha generado una sociedad de la información, ¿ok? Están subrayando su ficha, estarán tomando captura, estarán apuntando, tendrán una memoria a corto plazo magnífica. Eso espero. Los medios de comunicación. Yo sí no puedo, pues tengo que subrayar. Bueno, yo no tengo un cerebro magnífico, ni una memoria magnífica, mucho menos. Me olvido. Entonces, por eso es que yo tengo que subrayar. Si no, no olvido lo que leo. Los medios de comunicación, dice. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Ustedes los conocen, ¿cierto? Macarena, ¿cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son los medios que nos permiten comunicar información? La información va y viene, llega y se va. ¿Cuáles son esos medios de comunicación? Que nos enseñan en inicial, creo. La televisión, La televisión, la radio, la radio. Ahora, teléfono, antes era, en mi época era la televisión, la radio, y mi papá logró comprar poner teléfono cuando yo tenía, espérate, creo que 14, 13 años. Cuando yo tenía 13 años, mi papá logró poner teléfono en la casa. Entonces, hasta mi época eran tres cosas elementales: televisión, radio y teléfono fijo, ¿no? Ahora en su época, de ustedes, los medios de comunicación han crecido. ¿Cuáles son ahora considerados medios de comunicación, Macarena, aparte de los clásicos? ¿Cuál es el otro medio con que te comunicas? Ustedes se comunican. teléfono, El celular es un laptop, medio de comunicación.
Laptop, la computadora, es otro medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, la televisión es el medio que domina la mayor parte de la comunicación e información esencial, pues nos permite conocer los hechos que ocurren en el resto del mundo de manera audiovisual, ¿no? Claro, aparte que de manera casi sincrónica también, ¿no? Aunque se acordarán ustedes que cuando llega el televisor acá, todo llegaba de manera anacrónica, no llegaba sincrónico. Una película que se había visto en 1960, acá se vio en 1980. O sea, todo se veía atrasado, 10 años, 20 años atrasado, ¿no? Hasta que después se pudieron comprar plataformas digitales que pasaran la información en el mismo segundo que pasaran, ¿no? Que es lo que vemos ahora, ¿cierto? En los canales tú puedes ver sincrónico o anacrónico, como tú quieras, ¿no? Luego viene la radio, ¿no? Que constituye una forma más local de comunicación, ¿no? La radio, dado que tiene espacios de tiempo pequeños, pues mayormente se enfoca en noticias locales, ¿no? Además, con la señal se reciben aparatos accesibles por su precio y facilidad de transporte, ¿no? Este medio de comunicación ha prevalecido en los últimos tiempos y a pesar del celular, de la laptop y toda la tecnología que se ha venido encima, no ha desaparecido la radio, ¿no? Hay gente que de lugares recónditos del país, la sierra, la selva, al cual no llega señal de internet, pues sí llega la onda de la radio, ¿no? La onda de la señal de la radio sí les llega. Y aparte que comprarse una radio, hay radios de 5 soles. Entonces la gente de la sierra, de la selva, que no tiene dinero para pagar internet, ¿no? Pues se compra una radio. Así que la radio no ha desaparecido. La televisión nunca desaparecerá porque es el medio que manejan grandes empresarios con grandes capitales, así que es muy raro que desaparezca la televisión, ¿no? Es algo rarísimo. Y que además, pues, nos da una información completa, porque es una información audiovisual, ¿no? Y ustedes saben que la gente aprende escuchando y viendo. No son pocos los que captan la idea solamente escuchando. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar y ver, pero a veces he tenido que usar la radio porque no me quedaba de otro, ¿no? Pero lleva la información de manera más completa. Por eso es que la televisión tampoco creo yo que podría desaparecer. Ya, vamos a borrar acá para continuar. Ya se va a cortar, vamos a seguir igual nosotros. Muy bien. También está el periódico, ¿no? Que fue uno de los primeros medios que utilizó el Perú, el periódico. Nosotros obtuvimos la República y antes de obtener la República ya existían periódicos en Lima. Claro, en Lima existían periódicos, ¿no? Que incentivaban a la independencia, si se acordarán. Está por ahí Mariano Melgar escribiendo. Entonces, la prensa escrita también tiene su trayectoria de muchos años acá en el Perú, ¿no? Como medio de comunicación. Luca, ¿puedes ayudarme a leer? La prensa escrita, por su parte, tiene un público más heterogéneo, que elige lo que va a leer en función de sus preferencias. Ante la aparición de las nuevas tecnologías de la información, los periódicos han variado sus estrategias de venta para acercarse al público y adecuarse a los cambios. Los servicios telefónicos estuvieron hasta inicios de la década de 1990 a cargo de la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú. Empresas de propiedad del Estado, en 1994, el Grupo Español Telefónica ganó el concurso público por el cual se adjuntó la presentación de este servicio. Hasta aquí, Luca, ¿no? Cuando llegó la Telefónica en 1990. ¿Quién le permitió el ingreso a esta empresa? Cambio 90, Fujimori. Alberto Fujimori fue el que permitió el ingreso de la Telefónica al Perú. Ahora, ¿quién la saca? Pues, ¿no? Como dicen, sí, dicen que fue la compañía que cumplió con los estándares, ¿no? Y se quedó. En 1994 el Grupo Español pasó del Estado del Grupo Español, ganó el concurso público por el cual se adjudicó la prestación de ese servicio, ¿no? Porque antes ustedes saben que las pocas comunicaciones estaban siempre manejadas por el Estado, ¿no? Antes que llegara la Telefónica, que fue una compañía española. Lamentablemente, pues pasó a poder de los españoles y ellos hicieron hasta ahorita lo que se da la gana con las telefónicas. ¿Ok? Hasta ahora, ¿no? Que es en el 2000 se terminó el monopolio de la Telefónica y comenzó a llegar la Claro,